Bueno, acá vamos a mirar el primer caso que les había mencionado en el video anterior, que es modelar un problema con la ecuación de la recta cuando conozcamos la pendiente y el intercepto con el eje Y. Entonces, en este caso, para hallar la ecuación que modela el problema, lo único que necesitamos hacer es, obviamente, primero identificar cuál es el valor de M, o sea, de la pendiente, y cuál es el valor de B, o sea, del intercepto. Cuando hayamos identificado esos valores en el problema, los reemplazamos en esta ecuación, en la ecuación cartesiana de la recta, y igual a M por X más B. Ahí vamos a reemplazar la pendiente y el intercepto, y ya tendremos la ecuación de la recta que modela el problema. Entonces vamos a analizar el siguiente problema, el siguiente ejemplo. Dice, un servicio especializado de taxi cobra 1.500 pesos por kilómetro recorrido, más un cobro básico para el conductor de 2.000 pesos. Entonces, en ese problema debemos identificar los 4 elementos que les mencionaba en el video anterior. La variable dependiente, la variable independiente, la pendiente y el intercepto. Entonces, vamos a representar mediante la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la variable dependiente. Acá tenemos que la variable dependiente es el costo del servicio, pero miremos a ver por qué esa es la variable dependiente. Analicemos el problema. Dice, el servicio especializado de taxi cobra 1.500 por kilómetro recorrido. O sea que por cada kilómetro que se recorra, el servicio o el costo del servicio va a aumentar, ¿cierto? Entonces, por esa razón, la variable dependiente es el costo del servicio, porque depende de otra variable. ¿Y de qué variable depende? De los kilómetros recorridos. A mayor kilómetros recorridos, mayor es el costo. Entonces, como acá se puede observar que a medida que aumenten los kilómetros recorridos, o sea, la independiente, el costo del servicio también va a aumentar, significa que la pendiente debe ser positiva. Ahora, ¿cómo determinamos la pendiente? Anteriormente les había dicho que la pendiente es la que me dice a mí cuánto aumenta la variable dependiente por cada unidad que aumente la variable independiente. Entonces acá, ¿cuánto aumentaría el costo del servicio por cada kilómetro que se aumente el recorrido? Si miramos el problema, dice acá que el taxi cobra 1.500 por kilómetro recorrido. O sea que por cada kilómetro que se recorra, el costo del servicio va a estar aumentando en 1.500 pesos. ¿Eso qué significa? Que la pendiente es 1.500. Ahora, nos falta un último elemento, que es el intercepto, o sea, el valor de B. Recuerden que el intercepto es el valor de la variable dependiente, o sea, en este caso, de Y, el costo del servicio, cuando la variable independiente sea 0. O sea, si llevamos eso al contexto, sería cuál es el valor del servicio cuando aún no se haya recorrido ni un kilómetro, ¿cierto? Si no se ha recorrido ni un kilómetro, ¿será que no tiene que pagar? ¿Será que no va a pagar nada? Miremos el enunciado. Entonces el enunciado dice, listo, cobra 1.500 por kilómetro recorrido más un cobro básico para el conductor de 2.000 pesos. Cuando ustedes les hablan de un cobro básico, significa que ese valor te lo van a cobrar así tú no te hayas desplazado. Ya, porque ese es el valor que debes pagar por haber solicitado el servicio.
Eso es como, por ejemplo, cuando se habla de el sueldo básico. Entonces, el sueldo básico es el que a ti te van a pagar independientemente de si cumpliste una meta o no. Esa es tu base. Acá es lo mismo. Acá la base son 2.000. Entonces, el servicio arranca con un costo de 2.000 pesos, que se va a ir incrementando en 1.500 pesos por cada kilómetro que se recorra. Entonces, el intercepto son 2.000. Como dice acá al principio, en este caso, como se conoce tanto la pendiente como el intercepto, lo único que hay que hacer es reemplazar en la ecuación a m por el valor que acabamos de encontrar y a b por el respectivo valor. Si hacemos eso, nos queda esta ecuación que tenemos acá. Y igual a 1500x más 2000. Y esa es la ecuación de la recta que modela ese problema. Ahora, ¿para qué nos va a servir esa ecuación? Me imagino que se preguntan ustedes. Bueno, esa ecuación nos sirve para responder, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuál sería el costo del servicio en el que se recorren 10 kilómetros? Tenemos la ecuación, ¿cierto? Entonces, en esa ecuación hay dos variables. A nosotros nos toca calcular el costo del servicio, pero el costo del servicio en esa ecuación, ¿quién es? Es Y. Pero si yo tengo una ecuación en donde hay dos variables, yo necesito darle valor a una de ellas para poder calcular la otra. Y en este caso, ¿a quién le podemos dar valor? A la variable independiente, o sea, X, que X son los kilómetros recorridos. Entonces, como se recorren 10 kilómetros, significa que X es igual a 10. Ahora, ya yo sé que X vale 10, bueno, lo reemplazo en la ecuación, ¿cierto? Nos queda esa expresión que está ahí, Y igual a 1500 por 10 más 2000. Resuelves 1500 por 10, 15.000. Resuelves 15.000 más 2.000, 17.000. Entonces tenemos que Y es igual a 17.000. Pero ¿qué es Y? ¿Qué representa Y? Y representa el costo del servicio. Entonces, cuando ustedes tienen un problema, ustedes no se pueden quedar nada más con el valor numérico. Ese valor numérico tienen que llevarlo al contexto del problema. Es decir, responder de acuerdo a como nos preguntan en el problema. Entonces decimos que un recorrido de 10 kilómetros tiene un costo de 17.000 pesos. Ahora miremos la siguiente pregunta. Si una persona solicita el servicio y no ha recorrido ningún kilómetro, ¿cuánto tendrá que pagar? ¿Será que no pagará nada? Al principio ya les dije, ¿cierto? De que en el problema habla de un cobro básico. Entonces, si no ha recorrido ningún kilómetro, significa que la variable independiente es 0. Y cuando la variable independiente es 0, eso nos permite encontrar el valor de la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, la variable dependiente, que es el costo del servicio, cuando no se ha recorrido ni un solo kilómetro, el costo del servicio son 2.000. Recuerden que allá habla de un costo básico. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro el tema.